días, bienvenidos a Más que un deporte. Tenemos en conexión al periodista deportivo, quien cubre el fútbol chileno, Bruno Pasi, porque vamos a conversar sobre la llegada de la nueva incorporación de Boca Juniors, Carlos Palacios. Bienvenido, Bruno, ¿cómo estás? Hola Marina, muy agradecido por tu invitación y nada, contento para poder conversar, disculpa, de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, por conectarte. Así que agradecida también, un placer. Igualmente. ¿Cómo definís el paso? Bueno, como había mencionado antes, vamos a hacer un recorrido histórico sobre la trayectoria de Carlos Palacios. ¿Y cómo definís vos el paso precisamente del jugador en el fútbol chileno? Bueno, fue, fue diría yo, la clásica aparición meteórica de un joven que en ese entonces tenía 20 años, que prometía todo y claro, quizás las malas decisiones, el tema de apurarse en los procesos de los jugadores jóvenes, terminó decayendo en su paso en Brasil y finalmente nunca pudo hacer pie ahí en el fútbol brasilero y termina volviendo a Colo Colo y nuevamente pega un despegue Carlos Palacio, ¿Por qué que lo crees termina. que no llegó a adaptarse en el fútbol brasilero? Bueno, según palabras de Carlos Palacio, no, malas decisiones, él no fue 100% profesional, como dijo él. Tengo entendido también que, claro, lo agarra el tema de la pandemia en Brasil. Eh, Tengo entendido también que viajó solo, o sea, claro, también estar solo en un país, siendo muy chico, tu primera experiencia viviendo fuera de otro ¿Qué país. edad tenía él en ese momento? Bueno, Carlos Palacios cuando explota aquí en el fútbol chileno tenía 20 años. Eso le significa irse al Inter de Porto Alegre con 20 años, claro. 20, 21 hasta que vuelva a Colo Colo. Sí, 20 años cuando se va al Inter de Porto Alegre. ¿Qué lo caracterizó a él, digamos, cuando salió al estrellato? Bueno, la rapidez, lo encarador que era, el típico jugador de la gambeta, también tenía muy buen disparo, bueno, el clásico buen izquierdo que marcaba mucha diferencia a esa corta edad. ¿Cuáles considerás que fueron sus mejores momentos en el fútbol chileno? Bueno, Carlos Palacios debuta en el fútbol profesional el 2018, con 18 años. Ahí juega de hecho, quizá un datito rosa, lo hace debutar Martín Palermo. Mira, ahora Ah, mira. llega a Boca Juniors y debuta en el fútbol cuando el Titán era técnico de la Unión Española, lo hace debutar. Juega un par de partidos en el 2018, ya el 2019 no juega tanto, y ya el 2020, como te mencionaba, es el año donde explota, donde aparece esta figura, bueno, donde se gana el apodo de joya, de la joya Palacios, y bueno, le significa ganarse el premio de jugador revelación del campeonato, le significa que el Inter de Porto Alegre, un equipazo de Brasil, un grande de Brasil, se fije en él y lo compre a la Unión Española directamente. Ya El que, men 2020 fue el gran, disculpa, el 2020 fue el gran año de Carlos Palacio. ya que mencionás la experiencia que estuvo en Unión Española y que precisamente fue Martín Palermo quien lo probó, digamos, para la primera. ¿Cómo fue su rendimiento en el club? Porque mencionás que en 2018 jugó más, en 2019 no tanto. En ese momento todavía seguía en Unión. En 2019 creo que fue alrededor de 6 partidos, no es su rendimiento fue más bajo que cuando debutó y Por, ya finalmente decisiones técnicas, no era del gusto del técnico en ese momento, que no recuerdo bien quién era, pero claro,
no le significó jugar tanto a esa edad y ya el 2020 fue cuando despega. Es el aprendizaje y la evolución que tuvo en el fútbol chileno en el año 2018. ¿Crees que lo va a ayudar en la etapa que va a comenzar ahora en Boca Juniors? Sí, sin duda, yo creo que, bueno, toda esta experiencia de Carlos Palacios le va a servir. Bueno, además, como se ha dicho y él lo ha dicho, es el sueño de Carlos Palacios. O sea, si uno no aterriza cuando cumple su sueño, no sé qué lo va a hacer aterrizar. Yo creo que si él se da cuenta de que ya cumplió uno de sus sueños, que es firmar en Boca Juniors, el equipo que él ha dicho que es hincha, que su ídolo es Juan Román Riquelme, que lo va a tener ahí todos los días con él, tiene que, claro, hoy día tiene que ser y claro, también viendo su experiencia fallida en Brasil. Todo eso le tiene que servir y debería servirle. ¿Crees que Bueno, esas experiencias fallidas pueden venir por relaciones con los técnicos, compañeros? ¿O por qué razón te parece? bueno, cuando él llega a Vasco da Gama, porque lo compra el Inter de Porto Alegre, no funciona, no pudo nunca firmarse en el equipo en el Inter, lo cede a préstamo al Vasco da Gama, que en ese entonces jugaba la Serie B brasilera, estaba en la B, ahí juega una serie de partidos, logra anotar un gol, un golazo, que si en algún momento tienen la oportunidad de ver el gol, muy bueno de tiro libre. En, Bueno, de hecho, logran el ascenso ese año. Carlos Palacios no fue un gran estandarte del ascenso del Vasco da Gama a la primera división, pero logró el ascenso con el equipo y, y ahí después lo llama Colo Colo. ¿Qué opinás sobre el rendimiento en la selección juvenil y también qué le falta para consolidarse en la mayor? Lo mental sin duda, lo mental en el tema físico, claro, como se dice coloquialmente, ponerse las pilas. Eh, Carlos Palacios tiene 10 partidos en la selección, en ninguno ha podido marcar una gran diferencia, ganarse la camiseta de titular o ganarse el llamado a las convocatorias seguidamente. Bueno, ahora sumado a la polémica que tuvo hace poco con la selección chilena y Ricardo Gareca, yo creo que le va a costar volver porque quedó bastante manchada el nombre de Carlos Palacios con la selección nacional. Más que nada también con el hincha. También, sí, sin duda, o sea, con la gente, hasta yo creo que al propio hincha de Colo Colo que, que lo defiende, le molestó bastante el actuar del atacante. ¿Qué tan preparado estaba Carlos para dar un salto de irse a un club de la talla como es Boca Juniors? Yo lo veo bien preparado, yo creo que desde lo que cree él, sinceramente. Como lo he dicho, le falta desde lo físico, acá en el fútbol chileno le alcanzaba con lo que tenía, pero claro, cuando jugaba a veces partidos por la selección, se notaba ese cambio de velocidad, que le llegaba más rápido, que le costaba, le costaba. Claro, en el fútbol chileno le alcanzaba, porque el fútbol chileno es de un nivel un poquito más bajo, es más lento, quizás se caracteriza por otras cosas más que por la intensidad. Y bueno, el fútbol argentino es otra cosa, es eso, es intensidad. Así que se tiene que poner a tono desde lo físico. Y bueno, yo creo, Marina, que principalmente desde lo mental, ponerse serio. Bueno, como lo decíamos, como lo estábamos conversando, caer, como dicen ustedes, caer que firmó en Boca y que va a jugar en Boca. ¿Cómo imaginás que va a ser su adaptación, digamos? Yo creo que le va a costar. Bueno, ahora esperemos que tenemos que ver lo que haga en la pretemporada, cómo va a estar esa pretemporada con, Sí, acá con en el las redes equipo. de Boca Juniors se lo ve muy full activo, full físico, entrenamientos. Sí, de Capaz hecho, sorprende. mira, de hecho quiero dar una opinión, no sé si quizás es mi impresión,
ese video que salió donde está en la banda para correr y está con la pelota, yo lo encontraba bastante, como que le costaba, sentía yo. Bueno, Mm. ahora hay que estar en la máquina, no Y hay que estar encon- en Boca Juniors también. también. Pero claro, hay que ver cómo está esa pretemporada, cómo se prepara, eh, cómo está desde lo físico. Así que, bien, no, y bueno, Boca no te espera, así que eso va a estar complicado para Carlos Palacios.